Bueno, hola. Agradezco a Avanzo primero por la publicación del libro en español, que creo que es un asunto importante, y luego por la invitación a comentar al libro. Cuando Clara me propuso comentarlo hace 3 semanas, yo le dije que lo haría con gusto y con susto, porque es un librón. El libro de Virginia Garrett Burnett es un libro indispensable, básico para entender un periodo de la historia guatemalteca contemporánea. Periodo funesto, es verdad, pero no basta entenderlo como periodo, hay que entenderlo a través de sus múltiples ramificaciones en la historia, y ahora más que nunca hay que entenderlo a través de sus múltiples ramificaciones en el presente. El libro se lee de un tirón, o más bien de varios, porque en cada capítulo son 6, hay que hacer una pausa para procesar lo que se acaba de leer. Es un libro que condensa una investigación historiográfica y por lo mismo se ha hecho con rigor, con riqueza de fuentes, ya lo subrayaba Idubina, con riqueza documental, con un análisis minucioso de cada una de las fuentes. La estructura del libro va guiando hacia respuestas, porque no son solo una, de la inquietud inicial de Virginia. ¿Cuál es esa inquietud? Ella se preguntaba cómo es que la violencia se convierte en el medio tanto para buscar el cambio como para mantener el poder del Estado. ¿Cómo y por qué sucedió lo que sucedió en Guatemala? ¿Qué condiciones conspiran para hacer no solo posible, sino probable que los vecinos se enfrenten entre sí y que el Estado trate a sus propios ciudadanos como enemigos internos? Se pueden hacer varias lecturas del libro, una lectura historiográfica, una lectura política, una lectura jurídica y hasta una lectura filosófica y ética. Quisiera centrarme en las primeras dos, no sin antes decir que el referente básico para leer el libro es su prefacio. Escribe Claudio Magris que los prefacios son siempre sospechosos. Hay algunos que hasta pueden estropear la lectura. No es el caso del libro de Virginia Garrett Burnett. El prefacio del libro aclara no solo el hilo conductor del trabajo, sino los temas que irán hilando el análisis que Virginia hace. Le presto la metáfora a Magris para decir que lo que la autora hace con el prefacio es como una especie de maleta, donde mete las cosas estrictamente necesarias para el viaje de la lectura. De todos los temas abordados por la autora para responder a su inquietud inicial, me detendré en 3. Más que temas, son ventanas para abordar el periodo de Ríos Montt desde ángulos diversos. Cada ventana es un ángulo y cada ángulo es una esquina de una misma figura geométrica. Cada ángulo no es independiente por sí solo, remite a los demás para formar ese espacio de tiempo particular en la historia guatemalteca. 3 ángulos entonces. El primero se refiere al tema de la relación entre memoria e historia. El segundo, al tema de lo religioso y la estructura de la violencia en el periodo de los 80. Y el tercero, al tema del genocidio y de las preguntas incómodas. Primer tema, memoria e historia. El debate sobre la relación entre memoria e historia es un debate amplio, desarrollado desde diversos enfoques y que lleva años discutiéndose en la disciplina de la historia, pero que ha tenido implicaciones para el quehacer de la mayoría de las ciencias sociales, sobre todo si se trabaja con fuentes orales. Primera aclaración entonces, ¿en dónde se sitúa Virginia en torno al debate de la memoria? Para ella, ¿la memoria es la huella del pasado en el presente o es el efecto de las preocupaciones presentes sobre la lectura histórica del pasado? Virginia trata de hacer abstracción de ese debate y lo sitúa en toda su complejidad. La memoria sobre el conflicto armado está tejida, nos dice, por hebras polisémicas. Es un recurso lingüístico y hasta musical, pero es atinado, porque es el adjetivo que mejor define ese proceso de construcción de la memoria, polisémico, es decir, que remite a distintos y variados significados. Por eso la autora plantea que la disputa por la memoria no solo es un conflicto binario entre narrativas antagonistas, sino que también pone en relación memorias históricas de los pueblos cuyas vidas fueron tocadas por la violencia. Pero es clara en enfatizar que no debe existir confusión.
El proceso para la recuperación de la historia es tanto político como académico o jurídico. La política de la memoria es un proceso social que tiene como objetivo ofrecer una interpretación de este pasado que condicionará el accionar político futuro. En sociedades posconflicto, por definirlas de alguna manera, la disputa alrededor de la memoria se convierte en general en un debate crucial, porque de ella depende en gran medida la posibilidad de generar cambios sociales o no. En estos casos, como en el nuestro, una versión del pasado exculpatoria es base fundamental para que persista la impunidad, porque garantiza la reproducción de un sistema de dominación. En una reunión sobre estos temas, el historiador Gustavo Palma lanzaba la pregunta: ¿quién decide qué olvidar, qué recordar, cuándo recordar y por qué? El libro de Virginia ofrece una respuesta en el sentido de situar su trabajo como historiadora, que no pretende ser un trabajo definitivo, pero se propone armar, lo que ella dice, una red de la historia sobre el periodo 82-83. Y para armar esa red, ella recurre a una imagen sugestiva, la red de Indra, la imagen en la filosofía budista de las perlas de Indra. Yo, como no sabía nada del tema, tuve que buscar qué era eso y logré encontrar que esta red de las perlas de Indra es una red de cuerdas de seda que se expande al infinito en todas las direcciones, y que en cada intersección hay una perla que brilla y que refleja sobre sí cada una de las perlas de la red, y así sucesivamente. Para mí una imagen parecida, que me fue mucho más fácil comprender, es la imagen de la telaraña multidimensional que uno puede ver en las mañanas en Guatemala, cubierta con gotas de rocío. Cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las otras gotas de rocío, y así hasta el infinito. Pues la historia, para Virginia, esta historia en específico de 2 años puede ser pensada como compuesta por las gotas que existen de forma separada, pero que también están radicalmente interconectadas. Por eso ella pretende entender cómo se conectan política y religión, utopismo, miedo, y cómo se conjugan en ese choque violento de esos años sangrientos. Y se pregunta, y creo que esto es fundamental, ¿cuál es el papel del historiador en todo esto? Lo que intenta hacer Virginia es alejarse de los argumentos presentistas para intentar comprender por qué los eventos que sucedieron en Guatemala a inicios de la década de los 80 ocurrieron de esa forma, y busca revelar las narrativas enfrentadas. Esa es para ella una tarea que le compete a la historiadora, al historiador. Preguntarán que por qué investigar este pasado reciente, con qué objetividad, y ella responde pues con las mismas herramientas historiográficas que se puede investigar la colonia. La historia no puede desprenderse de la vida misma. Ya decía Dilthey en el siglo XIX que la historia es inseparable de la vida y del historiador, por una simple razón: porque la historia la hacemos nosotros. ¿Por qué los académicos no se pronuncian? Es un reclamo que he escuchado frecuentemente. No me sorprende el reclamo, sus razones tienen, pero en este libro, por ejemplo, podemos encontrar un excelente intento para situar históricamente el gobierno de Ríos Montt en el corazón del sangriento conflicto nacional de los 36 años. Segundo tema: la estructura de la violencia y el tema religioso. No es un tema sencillo el que elige esta investigadora. El desarrollo del capítulo 5, Los que matan en el nombre de Dios, aborda la cuestión de manera bastante detallada, hablando de los fenómenos religiosos en el contexto de los años 70. No se limita al movimiento pentecostal, pues para entender estas tendencias, porque son múltiples, hay que explicar también las lógicas de otros movimientos religiosos que se desarrollaron en Guatemala. Aunque es bastante puntual sobre los cambios al interior de la Iglesia Católica y su presencia territorial, Virginia deja entrever cuáles eran las principales matrices socioreligiosas que se fueron impulsando y cómo ganó terreno el pentecostalismo. No es una explicación única, y creo que ahí está una de las riquezas de su trabajo: su pretensión por huir de las explicaciones arbitrarias y simplistas de los cambios religiosos. Me parece que el punto central de este trabajo sobre este tema consiste en resaltar algo en lo que no habíamos reparado hasta mucho después:
la tremenda importancia que cobra en Guatemala el uso político del discurso religioso desde los años 70. En marzo del 82, los oficiales militares que apoyaron a Ríos Montt en el golpe contra el gobierno de Lucas, pensando que sería una figura manejable para el ejército, no repararon lo que implicaba la nueva identidad religiosa de su general. Ríos Montt los destanteó a todos, enmarcó su agenda política en términos que eran prácticamente desconocidos en el discurso político convencional en Guatemala. Como cristiano nacido de nuevo, él bautizó su proyecto La Nueva Guatemala. ¿Qué visiones fundamentaban este proyecto? ¿Qué visión de nación? La incursión que hace Virginia lanza muchas luces sobre este proyecto y la utilización del discurso como subtexto religioso moral. El periodo de sus discursos también corresponde al periodo más sangriento de su gobierno. Aunque los asesinatos y el terror aumentaron dramáticamente con Ríos Montt, la percepción pública paradójicamente le daba crédito al general de proveer una lógica fría y predecible a la represión estatal. Virginia logra poner en perspectiva el uso de la violencia de Estado, porque no es que durante el régimen de Lucas no hubiera violencia, había un terror indiscriminado, eso sí. La llegada de Ríos Montt significó un disciplinamiento del terror, una organización del mismo. Como ella misma apunta, lo que hizo Ríos Montt fue restablecer la base moral de la contrainsurgencia mediante el uso hábil y la reinvención de los símbolos y el espacio ideológico para servir a esa nueva Guatemala. ¿Cuáles eran esos elementos? Menciono rápidamente los principales, solo los voy a enumerar porque se encuentran dispersos a lo largo del libro. Los enumero, son 5. 1. El primer elemento de ese discurso de la Nueva Guatemala. Ya decías, disciplinamiento del terror, organización del mismo, restablecimiento del orden y la seguridad a través del concepto del enemigo interno. Segundo elemento, paso rápido, el tema de la guerra espiritual. Sobre esta base, la estrategia fundamental para tratar el mal no es huir de él, sino enfrentarlo con la actitud del exorcista. La meta política para muchos era un régimen teocrático, antisocialista y neoliberal. Se practicaba la guerra espiritual contra los contrincantes sociales, adjudicando la posibilidad a las políticas y acciones militares de exclusión y exterminio. Tercer elemento, guerra de imágenes. Y esto es sumamente importante. Primera imagen que se usaba. El cambio está en uno mismo. Prometemos cambiar, decían. Cambio usted también. El discurso tiene una racionalidad individualizante. No es para nada ajeno a un discurso liberal. Por eso el énfasis en la familia guatemalteca. El famoso usted papá, usted mamá. Se hacen ya tantos comentarios y burlas a la expresión, pero encierra un discurso profundamente liberal. Los ciudadanos son responsables del bienestar de sus propias comunidades y ciudades. Otra imagen, la moralidad y la paz. Mantener la paz es asunto tuyo. Decía él, su tranquilidad y su paz, la paz de Guatemala no depende de las armas. La paz de Guatemala depende de usted, señor, de usted, señora, de usted, niño. ¿Cuál es el núcleo del disciplinamiento? La familia. En el imaginario de la Nueva Guatemala, la subversión se origina en el propio hogar, la subversión empezaba en la propia familia, fuertísima. Cuarto elemento, una guerra de lenguaje. Y ahí hay 3 elementos en esa guerra de lenguaje que solo enumero. Un primer elemento es el tema de la redención nacional, otro elemento es el tema del pecado, el tercer elemento es el tema de la justicia y sobre todo el tema de la guerra justa. No me detengo ahora en ellos porque no hay tiempo, pero los 3 son elementos indisociables del discurso de la Nueva Guatemala. Y quinto elemento de esta reinvención de símbolos es el tema de la identidad nacional versus identidad étnica. El proyecto de la Nueva Guatemala proclamó la unión nacional, la creación de una nacionalidad guatemalteca. Somos una nación sin identidad, dijo en una oportunidad.
Cronológicamente, el llamado retórico a la unidad nacional de Ríos Montt coincide con la introducción de agresivas políticas contra insurgentes. Primero, el lanzamiento de una gran acción militar en contra de las comunidades mayas, seguida por el establecimiento de las aldeas modelo y los polos de desarrollo y de las PAC en todo el altiplano. Esto implicaba un subtexto altamente asimilacionista. Y en esto iba implícito el tema de la domesticación de la población maya, el nuevo maya para la nueva Guatemala, lo que otros han llamado el maya permitido, el maya domado, el maya desnaturalizado. Dos conclusiones sobre esta parte, sobre este tema. Uno, fue una recomposición estratégica del uso del terror y del miedo, de eso no hay duda. A mí me surgen las preguntas o las inquietudes siguientes. ¿Qué tanto de esto nos persigue y se ha colado como práctica social extensiva ahora en el presente? ¿Cómo nos definió el miedo y cómo nos sigue definiendo como método de control político y social? ¿Y cómo se pudo posicionar adaptándose a la lógica del modelo liberal? Segundo, a conclusión, Virginia Garrett es cuidadosa, extremadamente cuidadosa, al no generalizar ni a enmarcar únicamente la expansión del pentecostalismo a la estrategia de contrainsurgencia, aunque es precisa en identificar cómo esto lo alienta. Pero ella analiza cómo atribuir el crecimiento de la conversión que inició a mediados de los años 70 y comenzó a regularizarse a inicios de la década de los 90, la simple conveniencia es subvalorar seriamente el impacto que la conversión pentecostal tuvo en la vida de la sociedad y los individuos. Hablar de miles de personas engañadas o empujadas hacia otras experiencias de fe no es una explicación sólida, no se puede generalizar. El libro sustenta que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes tradicionales perdieron su posición hegemónica sobre la espiritualidad de la gente. Esto es un dato que ya no se debate, que ya no se puede negar. Lo interesante ahora es tratar a los movimientos religiosos como importantes fenómenos sociales que merecen la atención y la investigación social. Es necesario entender cómo se están dando los procesos de diversificación religiosa y cómo entendemos una realidad fragmentaria que explica también el presente político y social actual. Tercer y último tema sobre el libro, las preguntas incómodas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible la matanza a gran escala de un sector de la población como vimos en Guatemala en la década de los 80? Resalto tres preguntas incómodas de la autora. Ella no las nombra así, yo les puse ese apellido porque me parece que incomodan al lector o lectora acrítica y lanzan preguntas que asombran en auténtica sintonía gramsciana, porque justamente asombrarse es comenzar a entender. Primera pregunta, ¿cómo se constituyó el perfil del enemigo interno? A diferencia de otras categorías y de otras circunstancias de guerra, aquí el enemigo no es para nada alejado o abstracto. El enemigo puede haber sido tu vecino, tu maestra, el tendero, el jefe, tu hermano, tus primos, tus padres, tus tíos, etc. Virginia demuestra cómo las estructuras de las PAC llegaron a pervertir la organización comunitaria, por ejemplo. Fue una tragedia diseñada desde el desmantelamiento de la legitimidad política y cultural sin menoscabo del uso del terror. Parte de la respuesta viene de la habilidad del régimen para racionalizar, para hacer pensable lo impensable. Y de ahí salen las otras dos preguntas incómodas. ¿Cómo esa racionalización todavía está presente en el imaginario y en el escenario político actual? Es decir, hay gente que piensa aquí y ahora en Guatemala que el ejercicio del poder militar extremo al final sirvió de hecho para alcanzar algún tipo de bien público. Ese es el argumento principal que se usa de referente, que se estaba salvando a Guatemala del comunismo. Es un argumento que a mí personalmente me parece aburrido y obsoleto, pero no lo es en el sentido de su efectividad política. Habrá que preguntar, como lo hace Virginia, qué era exactamente lo que se estaba salvando. Un país atrapado en un círculo vicioso de pobreza, violencia, desigualdad e injusticia. Eso era. Una de las cosas que me golpeó más sobre este tema es justamente el tema de hacer pensable lo impensable.
El libro da parte de la respuesta, pero queda la última pregunta incómoda. ¿Cómo permitimos que eso sucediera? La indiferencia, lo decía Idubina, es una inacción profundamente política. Sin banalizar, como diría Hannah Arendt, el mal ni la violencia de Estado, que es de lo que trata el libro, hay un punto que plantea cuestionamientos difíciles que necesitan ser preguntados sin miedo alguno, al menos cuando las respuestas son posibles. Lo que es único, nos dijo Virginia, para el caso guatemalteco, es cómo la violencia institucional, originalmente utilizada para reforzar el poder estatal, se diseminó, se volvió un bien político y social por sí mismo. La admisión del círculo de la muerte cierra el duelo y puede abrir diversos caminos para recuperar el sentido, ese que perdimos cuando como sociedad pasamos por alto que no solamente estábamos consintiendo el término brutal de la vida, sino de la condición humana. Ahí está la pregunta incómoda, la de las causas, de las responsabilidades y la de los grises. Por ejemplo, está la pregunta del rol de los medios, que pensé que Idubina iba a tocar, el rol del gobierno de Estados Unidos, etc. Los grises tienen una serie de zonas sombra. No hay tarea más difícil que adentrarse en esas zonas de sombra y penetrar en la complejidad de los actores involucrados. Al querer analizar lo sucedido, hemos hecho muchos errores. Hemos usado a diestra y siniestra las categorías. Hemos querido encerrarlo todo en pequeñas cajas, incluso a los grises, sobre todo a los grises. Considerar los matices es algo que parecerá evidente, pero no lo es tanto a la hora de entender los procesos sociales. Resulta más complejo cuando se trata de genocidio, cuando se trata de procesos que responden a una manifestación exponencial de un régimen racista y excluyente, cuando se trata de entender cómo la violencia nos salpica a todos. Solo espero, francamente, que exista, como escribe el poeta Julio Serrano Echeverría, un punto donde el horizonte se rompa para dejar entrar el sol.